Que lo bendiga, pastor. Olá, meu irmão, tudo bem? Todo bien, gracias a Dios. Graças a Deus, amém. Vamos esperar nomás um ratito mais Amén. por los demás e já começamos. Amén, amén. E se tenho solo usted, vai ser solo usted, pero vou começar, sim ou sim. Amén. Não vou esperar nadie mais. Temos que começar as reuniões En hora. em hora. Sim, há que começar em hora. Sim, não sei por quê. Se Yo estão demorando. recién llegué a trabajar y justito me conecté ya. Ah, que bueno, hermano. Agradezco mucho. Amén, amén. Agradezco mucho. Amén. Glória a Deus. E vamos por outro, não? Outra classe. Amén. Recibió su nota ¿De cuál prueba, pastor? de liderazgo. De liderazgo no me fijé, porque la No hice fijaste. hoy antes de trabajar y me fui, ahora no me fijé. Ah, sí, porque recién llegaste, sí, Sí. claro. Uhum. Bueno. ¿Sabe de una cosa? Voy a cambiar de salón aquí. Porque voy para allá, de repente hay más conexión. Dice que la conexión está débil. Sí, sí. Acá en Uruguay también. Ah, sí. Sí. A veces se tranca el internet acá en mi casa también. Ah, sí. Y bueno, espero que aquí tenga sonido acá. Acá. Ahí se corta más. A ver, ahora. Más. Y bueno. Pero espero que tenemos una mejor conexión. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, hermano César, voy a empezar con usted, ¿ok? Amén, amén. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos bendice Amén. y nos alumbra. ¿Está bien dicho eso? Alumbra. Que Dios nos, Amén, amén. Nos ilumine, amén. Que Dios nos ilumine y que Amén. Dios nos dé sabiduría. Aquí hay más, una persona más que está entrando. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor amado Dios, te agradecemos Padre celestial. por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos, Señor, en esta clase de hoy. Pedimos, Señor, la unción de su Espíritu Santo sobre nosotros, yo para enseñar a estos alumnos y los alumnos para escuchar, Señor, y recibir esta enseñanza. Señor Dios, hoy tenemos dos clases muy importantes que sin duda impactará la vida de nuestros alumnos. Pedimos, Señor, que tú puedas tocar en ellos, puedas cumplir su voluntad en la vida de ellos, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor Dios, por el sentir que tienen cada uno de ellos. Bendice a ellos el esfuerzo que hacen. En el nombre de Jesús, le doy gracias, le doy alabanza para todo siempre. En su nombre, Señor. En tu nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, nosotros estamos reunidos aquí hoy
Déjenme ver si puedo ver. Ahí está hermano Andrés y hermana Ana. Que Dios les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, es un gusto siempre verlos. Amén. Y estar reunidos una vez más. Amén. Gloria a Dios. Y ya estamos empezando. Tenemos nomás ustedes tres, pero necesitamos empezar en hora. Yo tengo hoy, tenemos hermanos, dos clases. Me gustaría que usted tomara su, y siempre en la clase tenga listo el plan de estudio, porque a cada semana quiero revisar el plan antes de empezar la clase y así podemos, hermanos, ver dónde estamos nosotros. Entonces, mire el plan tuyo, el plan de estudio, y van a ver que hoy es el día 4 de mayo. Tenemos hoy por dones espirituales la lección 4, que a la verdad sería la segunda parte de los dones espirituales sobrenaturales. Amén. Y me gustaría aquí mirar más abajo, después del plan, o sea, después de la agenda de todo, para la parte donde dice asignaciones. Tenemos, hermano, la lectura de la Biblia. Tenemos todo el libro de 1 Corintios, es una lectura obligatoria, ¿no? Y tenemos el libro texto, los dones espirituales de David Bernard. Deben leer por lo menos el capítulo de la semana, ¿ok? En este caso tenemos, tenemos un capítulo que es un poco largo, pero está dividido en 2 semanas. Entonces tendrías más o menos un mes para leer todo ese capítulo, ese único capítulo. Y después tenemos, hermanos, otro libro llamado Dones Espirituales para la Guerra Espiritual, que yo había asignado, que es una edición Kindle. Y estoy mirando para ver cómo podemos pasar esto para ustedes. Necesitaría, si pueden, hermanos, si ya lo tienen, no sé si ya lo tienen, pero si pueden, hacen un perfil en amazon.com, y allí vas a poder bajar el aplicativo Kindle y voy a poder, si Dios quiere, voy a poder hacer los libros que yo mismo las compro para ustedes. Y es un beneficio grande que ustedes van a tener. Entonces, vayan a amazon.com y allí van a bajar, o sea, van a crear un perfil para ustedes, un login y todo, y busquen el aplicativo Kindle, y comienza con la letra K, Kindle, y allí van a bajar ese aplicativo a su compu, que permita que usted pueda leer libros electrónicos. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos también las asignaciones especiales: memorizar los versículos claves designados por el profesor y completar el taller Cómo activar tus dones espirituales para el ministerio. Ese taller ya está en el material en el Google Classroom. Entonces deben mirar esto y empezar a elaborarlo durante ese tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos para la clase de hoy. Hoy vamos entonces a dar aquí una pequeña revisión, una pequeña, no hay revisión, se dice, Repaso. una nueva mirada en lo que ya dimos semana pasada. ¿Cómo se dice? Un repaso puede ser. Un repaso, ahí va, un repaso. Vamos a dar aquí un repaso de la primera parte de la lección 3. Entonces, nosotros empezamos, semana pasada, semana retrasada, empezamos a hablar sobre los dones espirituales sobrenaturales, ¿no? Habíamos visto
en las otras semanas de otras partes de la Escritura que habla sobre los dones, pero más precisamente aquí estamos hablando sobre dones espirituales sobrenaturales, que son dotaciones milagrosas. Ellas se encuentran en el capítulo 12 y a partir del primer versículo en adelante. Y Pastor, se aplican como dotaciones milagrosas y vemos que tienen su origen, hermanos, en el Espíritu de Dios. Es Dios mismo que es el dueño de los dones, y es el Espíritu de Dios obrando estos dones en las vidas humanas. 1 Corintios 12, 4 a 7 explica claramente que Dios es la fuente de aquellos dones. ¿Están siguiendo conmigo, hermanos? Yo estoy ya en los apuntes de la semana pasada. Ya pasé a los apuntes. ¿Okay? Pastor, disculpe que lo interrumpa. Hermana Sí. Ana dice que no puede ingresar, dice en WhatsApp, está escribiendo. En WhatsApp. Ah, sí, sí. No pude ingresar. Ella tiene que clicar. Ah, sí. Bueno, puede ser. Ay, ahora. Dígale que voy a enviarle una invitación. Amén. Que voy a enviarle una invitación a ella. Ella tiene que entrar hay seña que ella tiene que poner. Ella puso la seña y todo. A ver. Ella tiene que poner seña. Ahora Tiene que... se está comunicando ahí con Luis Rodríguez. Ah, ok. Diga a ella que voy a darle a ella voy a mandar a ella una invitación privada en su WhatsApp. Ya le envié a ella. Está. Pero ella tiene que poner la seña, la clave. Ella tiene que ir a mi invitación. Ella tiene que ir a mi invitación y allí está la clave. Diga a ella, por favor. Ya le dije ya, pastor. Ya le dije, ok. Si quiere continuar con la clase, y yo pienso Sí, que se va a pasar, ¿eh? voy a seguir con la clase. Entonces, usted se comunica con ella, hermano, por favor. Porque todos pueden entrar, no hay problema. No sé si yo puse que después de un tiempo no puede entrar más, es posible que yo puse eso. Y no sé si está eso, no sé si está. Déjeme ver aquí. Pastor, a lo primero a Sí. nosotros nos costó. Me parecía como que usted no me había autorizado. Ahí yo volví a sacar, volví a poner otra vez y ahí sí me aceptó y puse la contraseña y pude entrar. Ah, ok. Ok. Entonces escribe a Ana y diga eso a ella. Diga eso a ella. Bueno, yo voy a seguir, hermano, con la clase porque no tengo tiempo. Tengo muy poco tiempo. Tá. Entonces, hermanos, nosotros vimos en el repaso, estuvimos viendo también el origen de los dones, que el origen de los dones es Dios, el Espíritu de Dios obrando
en las vidas humanas. Amén. Hay un carácter sobrenatural de los dones. No son así apenas dones naturales, pero son dones sobrenaturales. Son operaciones de Dios y son la manifestación del Espíritu. Amén. Siguen conmigo, por favor, en los apuntes. Amén. Una manifestación es igual a la demostración o exhibición. Entonces, si Dios está exhibiendo o demostrando, haciendo una manifestación de su poder por medio de nosotros. Amén. De hecho, Pablo dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, un famoso trecho, versículo, dice Pablo, no vine a ustedes con demostración de sabiduría humana, pero en demostración del Espíritu y del poder. Entonces, es Dios manifestándose a nosotros, por medio de nosotros, su poder, por medio de dones diferentes o maneras diferentes que Dios está obrando de manera sobrenatural. Amén. Entonces, vimos también, hermanos, que estos dones tienen un carácter sobrenatural. Nosotros vimos en Hebreos capítulo 2 y versículo 3, nosotros vimos, déjeme volver aquí a mi Biblia. Dice aquí en Hebreos 2 y versículo 3. Entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Estamos hablando de la evidencia que estos dones son sobrenaturales. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros de tan grande salvación? Esa salvación, la cual fue declarada primero por el Adón, fue confirmada a nosotros por aquellos que la oyeron, mientras Jehová también dio testimonio de ella con señales, maravillas y milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, este trecho, este versículo confirma de que la verdad, estos dones son dones, tienen un carácter sobrenatural, un mover sobrenatural de Dios. También, hermanos, semana pasada nos vimos que estos dones son dados conforme a la voluntad de Dios. Ellos tienen el carácter de esos dones es vital para poder identificarlos y ejercerlos correctamente. Hay gran valor en aprender acerca de los dones espirituales, aprender a rendirse al Espíritu Santo de Dios para que estemos preparados para aquello que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Entonces, al estudiar los dones, lo que estamos haciendo es aprendiendo a ser sensibles al Señor para que Él pueda usarnos de acuerdo con la manera que Él desea usarnos. Eso puede ser por profecía, eso puede ser por manifestación de fe, puede ser por una palabra de sabiduría. Pero nosotros necesitamos ser sensibles al Señor. Amén. Una vez más, hermano, no debemos decir tengo don tal, porque a la verdad tenemos el don del Espíritu Santo. Y es Dios que obra su manifestación en medio de nosotros de la manera que Él quiere. Uno puede sí ser sensible a un cierto don. Por ejemplo, yo les hablé de aquel obrero allí en Brasil que tenía un don de sanidad. Y mi padre usaba a él para orar por las personas en la iglesia, porque tenía este don especial. Pero sin embargo, hermanos, él no se contentó con el don que Dios le había dado. Él quería otro más, quería usar en otros más, quería ser pastor. Y no se contentó en operar en el don que Dios le ha dado.
y consecuentemente, hermano, perdió su ministerio. Tenemos que ser sensibles y seguir donde Dios está llevándonos. Entonces, hermanos, donde queremos llegar hoy es que estos dones son dados para tiempos de necesidades especiales. Amén. Dios concede los dones espirituales de 1 Corintios 12 para tiempos espirituales y para tiempos de crisis. En otras palabras, hermanos, sí, las operaciones sobrenaturales de los dones espirituales de Dios debe ser algo común en nuestras iglesias. ¿Me escuchen? Eso debe ser algo común en nuestras iglesias. No debe ser algo fuera de lo normal. Pero sin embargo, hermanos, los dones no operan continuamente. Si así fuera, no los consideraríamos como sobrenaturales. Amén. No los consideraríamos como sobrenaturales si estaban siempre en operación. Si a cada día estaban en una operación, no los consideraríamos sobrenaturales. Pero ellos sí son reservados para tiempos específicos, para momentos de crisis en la vida de la iglesia, en la vida nuestra. Y en estos momentos Dios elige hablar, Dios elige moverse de una manera sobrenatural que trae a nosotros consuelo, fuerza, nuevas energías para seguir en la obra que Dios ha puesto en nuestro corazón por hacer. Por ejemplo, los dones de sanidad, y hablamos, hermanos, de un ejemplo, los dones de sanidad y el obrar de milagros eran comunes, pero no se operaban en cada situación. Por ejemplo, Jesús, ¿cuántas veces, yo les pregunto, cuántas veces pasó Jesús por el cojo que estaba en la puerta, en el pórtico de Salomón, en el templo, y no sanó este cojo? Este cojo había permanecido, yo creo que son, no sé si fue en este momento que dijo 38 años, o si estamos hablando de Juan 5, cuando el cojo de las aguas movidas dijo 38. Creo que es ese ejemplo, cuando habló de 38 años. Pero sabemos que permanecía diariamente en el pórtico, y sin embargo Jesús no le sanó. Cuando llegó allí, hermanos, Pedro y Juan, mirando a él, pidiendo limosna, les dijo: plata y oro no tengo, pero lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Entonces, es algo tremendo el hecho que Jesús, a la verdad, no sanó a todos aquí, vio que estaban enfermos, pero a la verdad, ese hombre fue reservado para un momento especial. También en Hechos 9, Dios resucitó a Dorcas, ¿no? Estamos hablando del don de milagros, ¿no? Pero no resucitó el apóstol Santiago cuando él fue muerto. Él fue muerto como mártir, pero él no fue resucitado por el Señor. Entonces la palabra de sabiduría no opera las 24 horas en el creyente, pero es una revelación especial para un tiempo específico. Y debemos esperar en hablar mensajes en otras lenguas, en nuestros cultos, con interpretación de lenguas, pero a la vez no deben dominar la reunión o estar de continuo en los cultos. Yo he estado en ciertas iglesias que, a la verdad, ese tipo de operación milagrosa, ellos siempre buscaban que eso se manifestara en cada culto. Y a la verdad dominaba el culto, ¿no? Entonces,
esto no es para ser así. Es algo reservado para momentos de propósito específico. También, hermanos, vemos que los dones sobrenaturales tienen un carácter sobrenatural, como venimos hablando. Pero yo quiero en este momento pasar para otro seguimiento, donde vamos a ver la vida natural, las tres características de un don. Y podemos ver que un don tiene tres características o tres formas, podemos decir: vida natural, vida espiritual y vida o naturaleza sobrenatural. Amén. Por ejemplo, sabiduría. Sabiduría tiene una vida natural o tiene una característica o una naturaleza natural. Por ejemplo, podemos decir que ciertas personas que conocemos, podemos hablar de políticos, podemos hablar de emprendedores, podemos hablar de comerciantes, podemos hablar de educadores y podemos llamar a estas personas de personas con sabiduría. Ellos usaron sus mentes, su intelecto para alcanzar logros en sus vidas. Ellos tienen una sabiduría natural. Sin embargo, hermanos, hay una sabiduría espiritual. Esas personas, hablamos de ingenieros, de profesores, de emprendedores, de políticos, sabios, que han conseguido grandes logros en sus vidas, pero sin embargo, ellos no tienen sabiduría espiritual en sus vidas. Ellos son ignorantes espiritualmente. De hecho, tenemos políticos en nuestro país, Uruguay, que hablan abiertamente de su desprecio por Dios. Entonces, ellos no tienen sabiduría del reino de Dios. Nosotros, hermanos, que hemos creído en el Señor, al partir del momento que entregamos nuestra vida al Señor y nos arrepentimos y somos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo, a partir de ese momento, hermanos, nos aclara muchas cosas de la palabra de Dios. De hecho, dice la palabra de que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, no tienen sentido. Pero para aquel que tiene sabiduría espiritual o que ha entrado en el reino de Dios, y él pudo entender ciertas cosas. Eso sucedió con los discípulos que habían seguido a Jesús por 3 años y medio. Y solamente después que Jesús resucitó de la muerte y pasó, y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que pasó a aclararles, a darles esclaración de las Escrituras, aclaró las Escrituras para ellos, ¿no? Porque ellos no tenían esclarecimiento espiritual. Amén. Pero también hay una sabiduría en la vida sobrenatural que se llama la palabra de sabiduría. Es un don sobrenatural de una porción de la sabiduría de Dios en una situación en particular. Entonces, en un momento, en una crisis, en una situación que la iglesia está pasando, de repente Dios viene por uno y él habla una palabra de sabiduría. Yo una vez estaba charlando con un hermano, un pastor, y él mencionó un hombre, un otro pastor que era mentor de él, y dice que cuando él necesitaba una palabra del Señor, él iba y invitaba a este hermano a un almuerzo, a una comida o algo, y ellos se sentaban y empezaban a comer tranquilos, y con el pasar de la conversación
Si no faltaba siempre, él oraba, él buscaba a Dios y decía, Señor, yo necesito que mi pastor me diga, que me hable una palabra de sabiduría, necesito dirección. Y en esta conversación con su pastor, amén, su pastor diría algo, decía algo que le tocaba en el corazón, que le daba una luz y le daba una orientación para su vida. Entonces, esto es una palabra de sabiduría. Amén. Entonces, tenemos, por ejemplo, ciencia. Están siguiendo conmigo, hermano, en los apuntes. Amén, amén. 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 La palabra ciencia sería también, hermano, si usted quiere escribir ahí, poner ahí, sería conocimiento, una palabra de conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos la ciencia mundana o la ciencia humana. Dice la palabra de Dios que la ciencia en los últimos días sí aumentará. Y de hecho, la ciencia en el día de hoy sí está aumentando. El conocimiento sí está aumentando. No sé si es así que se dice. Pero la ciencia está aumentando, ¿no? Pero a la vez, hermanos, hay también una ciencia espiritual que viene, hermanos, por medio de la salvación del Espíritu Santo viviendo en nosotros, un conocimiento, una ciencia espiritual para el vivir diario, resultado de conversión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero no es limitado apenas ahí. Hay también la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento, como dice la versión Kadosh. Una palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, perdón, que es un don sobrenatural. Que un momento alguien desde el púlpito o en una conversación en privado puede decir una palabra que sería una palabra de conocimiento para otra persona. Podemos hablar de la fe de la vida diaria, la fe de Dios como fruto del Espíritu Santo, o sea, confianza diaria para Dios. Y después de eso, tenemos también el don de fe sobrenatural, especial, que no todos los cristianos reciben. Tenemos una fe que todos tienen. Dice la palabra de Dios que Dios dio a cada uno una medida de fe, pero no está hablando del don de fe. El don de fe es reservado para un momento específico, para un momento de propósito, de propósito específico del Señor, en un momento específico para una situación específica. El término don describe una que no tiene de sus propios recursos, así como una persona recibe un regalo de un amigo. Entonces recibimos este don de Dios. No es algo, hermanos, que permanece sobre nosotros. Esto viene, Dios nos usa de una manera sobrenatural y después pasa y pasamos a vivir a nuestra vida diaria. Pero son momentos especiales. Estos ejemplos nos muestran, y estoy en la página 5, estos ejemplos nos muestran que debemos comprender los dones mencionados en 1 Corintios 12 en el sentido sobrenatural. Entonces, 1 Corintios 12, capítulos 12, versículo 1 al 7 y al 8, estamos hablando sobre dones espirituales sobrenaturales. Estos dones no son dados a los inconversos y ni a, por ejemplo, hermano, nosotros decimos fe. Por ejemplo, todo ser, toda criatura tiene fe. Mismo el inconverso, mismo el ladrón mentiroso, él tiene una medida de fe. Eso fue dado a todos los hombres, la capacidad de creer en Dios. Pero sin embargo, estos dones sobrenaturales no es dado a todos, pero es dado a aquellos que son sensibles al mover del Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. Entonces, vemos también aquí, número 7, que hay diversidad de dones.
la lista que es presentado en 1 Corintios 12 es una ilustración como Dios obra sobrenaturalmente en maneras diferentes, usando diferentes miembros del cuerpo. Puede haber repetición en el uso de los dones. Por ejemplo, una palabra de conocimiento conduce a una profecía cuando es entregada. Una palabra de fe es convertido en un milagro cuando ejercido. Por ejemplo, este domingo, hermanos, yo no estaba programado para participar del culto. Estamos aquí también en cuarentena, pero se ha permitido realizar cultos en el estacionamiento de la iglesia. Donde si los autos vienen, estacionen todos, nadie sale de su auto y el pastor desde de una plataforma predicó a los hermanos. Y al final del culto, yo estaba allí nomás asistiendo al culto y el Señor comenzó a moverse poderosamente en el estacionamiento. Y yo podía sentir el toque de Dios en mi vida. Y el pastor mencionó, si alguien tiene una necesidad, de que levante la mano que vamos a orar por usted. Y yo sentí por Dios, de ir y hablar al pueblo, que no necesitaba nadie ir a orar por ellos, que nomás creesen en la palabra que Dios iba a obrar milagrosamente en sus vidas. Entonces yo subí al ¿cómo se dice, hermano Andrés? La plataforma, ¿cómo se dice? Es el estrado, digamos. El estrado, sí, subí ahí, ¿no? que era la verdad la parte de atrás de una camioneta. Subí ahí y me dieron el micrófono y yo proferí una palabra de fe. Oré, hice una oración por el pueblo y mucha gente de muchos autos diferentes fueron grandemente tocados por el Señor. Entonces, eso fue un momento. Es un momento, no son todos los días que yo siento esto, no son todos los cultos que siento esto, pero Dios movió sobre mi vida en aquel momento y aún espero escuchar de testimonios del mover de Dios en estos momentos. Amén. Entonces, Dios puede moverse de diferentes maneras, no necesariamente apenas por aquellos que son listados allí. Pero a la vez, hermano, queremos ser sensibles al Señor. Queremos hacernos sensibles. El objetivo mayor es siempre en tanto que le permitimos a Dios obrar sobrenaturalmente por medio de nosotros para suplir la necesidad en una cierta situación. Necesitamos, hermanos, tener cuidado y para saber que nuestra autoridad es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, hacemos la pregunta, ¿hay precedente bíblico en esta manifestación o técnica sobrenatural? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando en el caso que de repente encontramos Dios moviéndose de una manera diferente de lo que se ha presentado en 1 Corintios 12. De repente sea una cosa un poco diferente de lo que está listado allí. Entonces preguntamos, ¿hay precedente bíblico en esta manifestación o técnica sobrenatural? Entonces lo que necesitamos tomar en cuenta es los principios por los cuales Dios opera siempre serán los mismos. Nosotros necesitamos mirar más bien los principios de cómo Dios opera por medio de los diferentes dones espirituales sobrenaturales. Entonces, hermanos, concluyendo nuestra clase, hermanos, aunque no podemos reducir las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu a unas categorías académicas rígidas, es importante estudiar los dones y desarrollar una comprensión clara de ellos desde el punto de vista de las Escrituras. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la manifestación de los dones y necesitamos estudiarlas. Necesitamos verlas en manifestación
en la vida de los apóstoles, en la vida del apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. Y necesitamos saber y conocer, hermanos, los principios que Dios usa. Amén. Teniendo más conocimiento sobre el tema, podemos reconocer y responder más fácilmente a la dirección de Dios en esta área y hacernos más susceptibles o aptos a todas las manifestaciones del Espíritu. Amén. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me use. No apenas de una manera que yo quiera. Yo quiero que Dios me use de esa manera. No. Yo quiero que Dios me use como Él quiere usar. Y si eso demanda de mí aprender algo más, así sea. Yo estaré dispuesto, humilde, para aprender algo más que el Señor quiere enseñar. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando usted habló acerca de los dones, que usted, por ejemplo, usted dijo que había visitado iglesias que siempre procuraban como que esto pasara en todos los cultos. Sí. ¿Podría explicarlo en otra forma? Porque no entendí demasiado. Es decir, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería la manera correcta? Entonces, mire, lo que nosotros queremos ser sensibles al mover del Espíritu de Dios. Amén. Sí. Amén. Principalmente usted, hermano Andrés y hermano César, que muchas veces están en la dirección del culto, como dirigente del culto, como predicando en el culto, usted ve Dios moviéndose sobre la congregación. Es un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces queremos ser sensibles. De repente necesitamos parar lo que estamos haciendo y permitir que Dios tenga lugar para o manifestarse por un mensaje en lenguas y interpretación, o por medio de una profecía, o por medio de una manifestación de fe y de milagros. Amén. Queremos ser siempre sensibles. Pero lo que yo mencionaba era que yo he estado en cultos donde esto era el objetivo único del culto. ¿Y me entiende? Ellos iban al culto y sí o sí Dios tenía que manifestarse, sí o sí, porque Dios tenía que manifestarse. Y si Dios no se manifestara, ellos tenían que quedarse allí hasta que Dios se manifestara. En la verdad, estamos buscando manipular a Dios. Que Dios se manifestara de alguna manera. Yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo ni intentar manipular a Dios. Pero a la vez, yo tengo que ser sensible al Señor. De que cuando Dios quiere manifestarse de una manera sobrenatural, que Él pueda manifestarse de una manera sobrenatural. Yo tengo que poder ser sensibles a dar lugar a Dios en el momento que Él quiere. Amén. Yo también, hermano Andrés, en el momento de los cultos, yo siempre quiero estar sensible al mover del Espíritu de Dios. Yo he estado en cultos donde yo sentí que Dios estaba para manifestarse de una manera especial. Y yo paré, los hermanos, paramos con la música y ficamos aguardando al Señor y no sucedió nada. Pero yo quería estar listo para que Dios pudiera hacer lo que Él quería hacer. ¿Me explico? Amén. Sí, pero sí. A la vez no voy a permitir, no necesito, no quiero que eso sea el enfoque de todos los cultos, todas las veces que estamos reunidos. Queremos estar sensibles, sí, eso siempre, pero yo tampoco quiero llevarlo a tal extremo donde yo estoy buscando manipular a Dios para que a forzar. Cuando yo digo manipular a Dios,
estoy diciendo forzar con que Dios se manifieste de una manera sobrenatural porque yo quiero que Dios se manifieste. ¿Me explico? Sí, sí, Dios sí. es Dios. Dios es Dios. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces era eso que era eso que estaba diciendo. Bien. No sé si aclaró, no sé. Sí, no, claro, sí. Hay cultos que a veces Dios nos habla de una manera y hay veces que Sí. nos habla de otra, exactamente. Sí, sí. Sí. Pues, yo me acuerdo como joven, hermano, yo pensaba, no, si nosotros cantamos este corito, Dios va a manifestarse de tal manera. Y sin embargo, cantaba el corito y no se manifestaba. Y yo, esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue que Dios se manifiesta de la manera que Él quiere. No es el corito, no es mi palabra, no es mi pelo que hace Dios moverse. Quien hace Dios moverse es Él. Él hace de la manera como Él quiere. Yo nomás quiero quedarme disponible al Señor para que Dios pueda usarme o para que Dios pueda usar otro hermano para aquello que Él quiere hacer. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, ricamente en nombre de Jesús. Vamos a dar 5 minutos y regresamos una vez más. Dios bendiga.